Quería que todos se rieran de la solterona. Su sonrisa se congeló cuando vio a su esposo casi arrodillarse para saludar a mi cita, el millonario que tanto buscaba. El aire de San Miguel de Allende olía a lavanda, a tierra mojada después de una lluvia breve y al dulce perfume de los jazmines que trepaban por los muros de la hacienda. Era una mezcla embriagadora, casi narcótica, que en cualquier otra circunstancia me habría llenado de una paz casi espiritual. Pero esa tarde, cada bocanada de aire se sentía como un nudo apretado en mi garganta, un preludio a la asfixia social que sabía que me esperaba. Estaba de pie en el patio principal de la hacienda, El Despertar, un lugar arrancado de las páginas de una revista de viajes de lujo. Muros de estuco color ocre, calentados por el sol de la tarde, bugambilias fucsias y carmesí derramándose en cascada por los arcos de piedra, y el suave y constante murmullo de una fuente de cantera en el centro, cuyo sonido parecía burlarse de mi agitación interna. Era el escenario perfecto para un cuento de hadas. El cuento de hadas de mi hermana, Genoveva. Definitivamente, y sin lugar a dudas, no el mío. Mi nombre es Leocadia. Y en este grandioso cuento, mi papel no era el de la bruja malvada, eso habría requerido un nivel de poder y antagonismo que no poseía, sino algo mucho más patético, el personaje secundario, la comparsa olvidada cuya única función era, por un cruel contraste, hacer que la estrella de la protagonista brillara con más intensidad. Por un instante, mientras observaba a los invitados reír, con sus trajes de lino y vestidos de seda, me permití un pensamiento ingenuo, quizás esta vez sea diferente. Quizás hoy me vean. Fue un error estúpido. En mi mano, sostenía una pequeña tarjeta de papel grueso con caligrafía impecable. Con letras doradas y cursivas, se leía, Mesa 18. Un número que, para cualquier otro invitado, no significaría nada más que una coordenada en un mar de manteles blancos. Pero yo sabía perfectamente lo que significaba. En el plano de distribución de mesas que Genoveva me había mostrado con una sonrisita de suficiencia la semana anterior, para que no te pierdas, hermanita, la mesa 18 no existía. Las mesas para los invitados importantes, la familia cercana, los amigos adinerados de su nuevo esposo, Macario, llegaban hasta la 16, dispuestas en un semicírculo perfecto alrededor de la pista de baile. Busqué con la mirada, barriendo el jardín lleno de gente elegante. Y entonces la vi. Escondida en el rincón más oscuro y alejado, casi pegada a las puertas batientes de la cocina, de donde emanaba un constante aroma a grasa caliente y el estruendo metálico de platos y sartenes. Era una mesa redonda, visiblemente más pequeña que las demás, cubierta con un mantel que parecía haber sido añadido como una ocurrencia de último momento, de un tono ligeramente diferente de blanco. La mesa de los marginados, como la había llamado una de las damas de honor de Genoveva entre risitas cuando pensó que yo no la oía. Sentí una punzada helada en el estómago, una sensación familiar y desagradable que me acompañaba en cada reunión familiar. No era sorpresa, no realmente. Era la confirmación de un patrón, la culminación de una vida de pequeños y grandes desprecios. Soy la hermana mayor, la de 33 años. La fundadora y CEO de Innova Sustain, una consultora de tecnología sostenible que, aunque discreta, estaba empezando a hacer olas en la industria. La que vivía sola en un moderno apartamento en Polanco, pagaba sus propias cuentas y viajaba por el mundo por trabajo. Para mi familia, sin embargo, esos eran detalles extraños, casi inconvenientes. Mi verdadero currículum, el único que parecía importarles, se reducía a una sola palabra, soltera. Y en el universo de mi hermana Genoveva, eso era sinónimo de fracaso. Genoveva, 4 años menor, siempre había jugado el juego mucho mejor. Era la hija dorada, hermosa, encantadora y con una habilidad innata para decir exactamente lo que mis padres, Teodora e Higinio, querían oír. Su mayor logro, según ellos, era haber conquistado a Macario, el heredero de una constructora cuyo apellido abría puertas y cuya cuenta bancaria las mantenía abiertas de par en par. Su boda no era solo una celebración de amor, era su coronación oficial como la hija exitosa, la que había cumplido con su deber biológico y social. Y mi presencia aquí, en este rincón olvidado, era una pieza crucial de su escenografía. Yo era el contraste necesario, la sombra que hacía que su luz pareciera más brillante. Pobrecita Leocadia,
podía casi oír los susurros de mis tías. Tan lista para sus cosas de internet, pero tan sola. Respiré hondo. Me prometí a mí misma que no le daría la satisfacción. No lloraría. No haría una escena. Simplemente aguantaría la noche con la mayor dignidad que pudiera reunir. Comencé a girar el sencillo anillo de plata que siempre llevaba en el dedo anular derecho, un hábito inconsciente que delataba mi ansiedad. El metal frío contra mi piel era un ancla en mi mar de humillación. Pasé junto a la mesa donde estaban sentados mis padres. Reían a carcajadas con los de Macario. Mi padre me vio, y por un segundo, su sonrisa vaciló. Me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza antes de volverse de nuevo a la conversación, dejándome a la deriva. Me acerqué a la mesa 18. Ya había 2 personas sentadas. Una era una tía abuela de Macario, una anciana que inmediatamente comenzó a quejarse del volumen de la música. El otro era un primo segundo mío, un chico de 20 y pocos años con una clara incomodidad social que no apartaba la vista de su teléfono. Leocadia, querida, dijo la tía abuela, entrecerrando los ojos. ¿Todavía sin nadie? El tren se te va a pasar, muchachita. Deberías arreglarte más, ponerte un poco de color en los labios. Así espantas a los hombres. Forcé una sonrisa. Estoy muy enfocada en mi trabajo, tía. Ella resopló. El trabajo no te va a cuidar cuando seas vieja. Me senté, colocando mi bolso de diseñador, un capricho que me había regalado a mí misma tras cerrar mi primer contrato internacional, sobre la silla vacía a mi lado. Era un pequeño, patético acto de rebelión silenciosa. Podían sentarme junto a la cocina, pero no podían quitarme lo que yo había construido. La ceremonia fue hermosa, por supuesto. Genoveva parecía una princesa, y Macario la miraba con una adoración que parecía casi ensayada para las cámaras. Mi madre, Teodora, me lanzó una mirada desde la primera fila, una mezcla de lástima y reproche. ¿Ves?, parecía decir su mirada. Esto es lo que te estás perdiendo. Mi jaula dorada de humillación estaba perfectamente construida, y yo estaba justo donde ella quería. Pero lo que Genoveva no sabía es que hasta el pájaro más paciente tiene un límite. Y el mío estaba peligrosamente cerca. Mientras el primo segundo intentaba torpemente iniciar una conversación sobre las complejidades de la blockchain, mi mente se disoció. Se escapó de la opulencia de la hacienda, del olor a ajo frito que se colaba desde la cocina, y viajó 15 años atrás en el tiempo, a otra celebración familiar que, en teoría, debería haber sido sobre mí. La noche de mi graduación de la preparatoria. El recuerdo era vívido, grabado en mi memoria con la claridad de un trauma. Estaba sentada en el auditorio del colegio, con la toga de poliéster azul marino picándome en el cuello y el birrete inclinado torpemente sobre mi frente. Había trabajado como una mula durante 3 años. Mientras Genoveva, que estaba en primer año de preparatoria, se preocupaba por qué chico le invitaría al baile de primavera o qué vestido usaría, yo me desvelaba estudiando cálculo diferencial y física avanzada. Había sacrificado fiestas, salidas con amigos y horas de sueño. Y mi esfuerzo había valido la pena. No solo me había graduado con el promedio más alto de mi generación, sino que también había ganado la medalla al mérito académico, el honor más grande que la escuela otorgaba a un solo estudiante cada año. Incluso había dado el discurso de despedida, un discurso sobre la construcción de puentes hacia el futuro que había escrito y reescrito durante semanas, lleno de un idealismo que ahora me parecía conmovedoramente ingenuo. Cuando llamaron mi nombre para recibir la medalla, mi corazón latió con una fuerza que resonó en mis oídos, ahogando los aplausos. Subí al escenario, mis piernas temblando ligeramente. Estreché la mano del director, un hombre con un bigote espeso y olor a colonia antigua, y recibí la pesada medalla de bronce. Era sólida, real. Desde el escenario, busqué a mis padres en la multitud. Los encontré en la 5ª fila. Mi padre, Higinio, estaba aplaudiendo, sí, pero de una manera mecánica, con la mirada un poco perdida, como si estuviera calculando mentalmente los impuestos. Mi madre, Teodora, sonreía, pero su sonrisa era una línea tensa que no llegaba a sus ojos,
estaba más preocupada por asegurarse de que su peinado no se arruinara. A su lado, Genoveva estaba completamente absorta en su teléfono, sus pulgares moviéndose a toda velocidad sobre la pantalla. Ni siquiera levantó la vista. Sentí una pequeña punzada de decepción, pero la aparté con la lógica que siempre me había servido de escudo. Estarán orgullosos, solo que no son muy expresivos, me repetí una y otra vez, como un mantra. Lo celebrarán en la cena. Esa noche, fuimos a un restaurante italiano para celebrar. La medalla estaba en el bolsillo de mi vestido, su peso era un recordatorio tangible de mi logro. Esperé pacientemente a que sacaran el tema. Pero la conversación tomó un rumbo diferente. Higinio, ¿viste el vestido de la mamá de las gemelas Rodríguez? ¡Qué cosa tan espantosa!, dijo mi madre. Ni me digas, respondió mi padre. Y el discurso del director fue más largo que la Cuaresma. Decidí tomar la iniciativa. Saqué la medalla y la puse sobre la mesa, junto a mi plato de lasaña. Hizo un sonoro clink. Pesa bastante, dije, intentando que mi voz sonara casual. Mi padre la miró de reojo. Ah, sí. Eso. Felicidades, mija. Un gran logro. Tomó un sorbo de su vino. Fin de la discusión. Mi madre asintió. Muy bien, Leocadia. Siempre has sido tan estudiosa. Luego, se giró hacia Genoveva con una energía completamente diferente. Sus ojos se iluminaron, su cuerpo entero se inclinó hacia ella. ¿Y tú, mi vida, qué me cuentas? ¿Qué pasó con Macario? ¿Ya te pidió que fueras su novia? Genoveva levantó la vista de su teléfono. Sí. Me lo pidió hoy después de clases. Y miren lo que me regaló. Mostró una delgada cadena de plata con un pequeño dije en forma de corazón. De repente, toda la atención de la mesa, toda la energía del universo de mis padres, se concentró en ese diminuto trozo de plata. Mi madre chilló de emoción. ¡Ay, qué divino! Ese chico es un encanto. Su padre es socio del club de golf, ¿sabes? Una familia tan respetable. Mi padre sonrió, una sonrisa genuina y cálida esta vez, una que yo rara vez recibía. Ese es un buen partido, Genoveva. Cuídalo. Durante los siguientes 20 minutos, diseccionaron cada aspecto del nuevo noviazgo de mi hermana de 14 años. El chico, sus padres, la casa en la que vivían, el coche que conducía su padre. Mi medalla, mi logro, el reconocimiento a 3 años de noche sin dormir y fines de semana de estudio, yacía sobre la mesa, olvidada. Se fue enfriando al mismo ritmo que mi lasaña y mi corazón. Tontamente, intenté unirme. La hermana mayor de Macario estaba en mi clase de historia. Es muy inteligente. Mi madre me lanzó una mirada de soslayo, una que conocía bien. Significaba, cállate. Qué bien, Leocadia. No interrumpas a tu hermana. Me callé. Me comí mi lasaña fría en silencio, sintiendo el peso muerto de la medalla sobre la mesa. Ya no se sentía como un honor. Se sentía como una baratija inútil, un recordatorio de que yo estaba en la competencia equivocada. Esa noche, entendí una verdad fundamental sobre mi familia: mis logros académicos y profesionales serían, en el mejor de los casos, notas a pie de página. Los logros románticos de Genoveva, por triviales que fueran, siempre serían el titular principal. El recuerdo se desvaneció, dejándome de vuelta en la ruidosa mesa 18. Miré a Genoveva, ahora en el centro de la atención, riendo. Brillaba, radiante. Y yo seguía aquí, con mi éxito silencioso, que para ellos no hacía ningún ruido. La tía abuela me dio un codazo. ¿Vas a comerte ese canapé o solo lo vas a mirar con tristeza? Tomé el canapé y me lo comí de un bocado. Sabía a resignación. Mi mente, como si fuera una curadora de agravios experta, seleccionó otra pieza de la colección para torturarme. Esta era más reciente, más dolorosa, de hacía unos 8 años. Yo estaba en mi último año de universidad,
estudiando ingeniería en desarrollo sostenible, una carrera que mis padres consideraban hippie y poco práctica, una fase de la que esperaban que me recuperara pronto para conseguir un trabajo de verdad. Genoveva, por supuesto, había elegido diseño de modas en una universidad privada y carísima, una carrera que mis padres consideraban creativa y adecuada para una señorita. Había pasado meses desarrollando una idea con 2 compañeros. Era un prototipo para un sistema de purificación de agua de bajo costo, utilizando energía solar y filtros hechos con materiales reciclados. Era ambicioso, era idealista, y yo creía en él con cada fibra de mi ser. Nuestra universidad organizaba un concurso anual de innovación, y el premio para el proyecto ganador era un capital semilla, 200,000 pesos mexicanos para desarrollar la idea. No era una fortuna, pero para nosotros, era el mundo. Para poder construir un prototipo funcional y presentable para los jueces, necesitábamos invertir unos 50,000 pesos en materiales y componentes específicos. Mis compañeros y yo juntamos nuestros ahorros, vendimos cosas, trabajamos horas extra en cafeterías y dando clases particulares. Pero nos quedamos cortos. Nos faltaban 20,000 pesos, MXN. Decidí hacer lo impensable, pedirle el dinero a mi padre. No como un regalo, sino como un préstamo formal. Preparé una presentación en PowerPoint, con gráficos, proyecciones financieras y un plan de negocios improvisado. Me senté con él en su estudio una tarde de domingo, el mismo estudio donde me había explicado tantas veces que las mujeres debían buscar seguridad, no aventuras. Papá, sé que suena un poco loco, pero este proyecto de verdad tiene potencial, le expliqué, mostrándole los bocetos en mi laptop. No es solo un proyecto escolar. Podría tener aplicaciones reales, ayudar a comunidades rurales. Si ganamos el concurso, te devuelvo el dinero al día siguiente con intereses. Y si no ganamos, te lo pago en mensualidades en cuanto empiece a trabajar. Es una inversión en mi futuro, en mi carrera. Mi padre, Higinio, se reclinó en su silla de cuero, la misma que había rechinado durante toda mi infancia. Se quitó las gafas de leer y se frotó el puente de la nariz, su gesto universal para, prepárate para la decepción. Mija, comenzó, con ese tono paternalista que me ponía los pelos de punta. Entiendo tu entusiasmo. De verdad. Pero estas cosas de la universidad, son juegos. El mundo real es diferente. El 99% de estas, grandes ideas, de estudiantes no llegan a ninguna parte. 20.000 pesos no es una fortuna, pero tampoco es para tirarlos a la basura en un sueño guajiro. No es un sueño guajiro, papá. Es ciencia. Es ingeniería. Es lo que quiero hacer con mi vida. Tu vida será encontrar un buen trabajo en una empresa estable. Una que te dé prestaciones, un horario fijo. No andar inventando maquinitas que limpian agua. Es demasiado arriesgado, Leocadia. No quiero fomentar falsas esperanzas en ti. Mi deber como tu padre es protegerte, no empujarte a un precipicio de incertidumbre. Discutí, supliqué, apelé a su lógica. Fue inútil. Para él, mi ambición era una fantasía infantil, un capricho que debía ser sofocado por mi propio bien. Salí de su estudio sintiéndome pequeña y estúpida. Al final, vendí una vieja colección de monedas que mi abuelo me había heredado para conseguir el dinero, una decisión que me dolió en el alma. Trabajamos día y noche, y aunque nuestro prototipo era tosco, funcionaba. Ganamos el segundo lugar, lo que no nos dio el capital semilla, pero sí un reconocimiento que me abrió las puertas a mi primer trabajo y se convirtió en la semilla de Innova Sustain. La verdadera bofetada, la que todavía me duele si la pienso demasiado, vino una semana después de esa conversación con mi padre. Llegué a casa de mis padres para la comida del domingo y encontré un flamante Audi A1 rojo estacionado en la entrada. Tenía un enorme moño blanco en el capó, como en un anuncio de televisión. ¿Y esto?, pregunté, aunque un terror helado ya se apoderaba de mí. Genoveva salió corriendo de la casa, dando saltitos de alegría. Es mío. Es mío. ¿No es perfecto? Mi cochecito viejo ya daba pena, era súper vergonzoso llegar a la uni en él.
Mi madre la seguía, radiante. Tu papá se lo regaló. Una sorpresa ¿por qué sí? Me quedé helada. Mi padre salió al porche, sonriendo con un orgullo que nunca me había dirigido a mí. ¿Te gusta, mi reina? Para que ya no andes batallando. El cochecito viejo de Genoveva era un modelo de hacía 3 años que funcionaba perfectamente. Su único defecto era que, según ella, el color ya no estaba de moda. Me volví hacia mi padre. El estudio, la presentación, su sermón sobre el riesgo y el dinero tirado a la basura, todo se agolpó en mi garganta, ahogándome. ¿Podemos hablar un momento? A solas. Mi tono debió de alertarlo, porque su sonrisa flaqueó. Fuimos a la cocina. ¿Un Audi?, le dije en voz baja, pero cargada de una furia que me hacía temblar. ¿En serio? Me dijiste que no tenías 20,000 pesos para tirar a la basura en mi proyecto, pero tienes 400,000 pesos para un capricho de Genoveva. Mi padre evitó mi mirada. Empezó a servirse un vaso de agua con una mano ligeramente temblorosa. No es lo mismo, Leocadia. Tu hermana lo necesitaba. Y esto es un bien tangible. No es una idea en el aire. ¿Una necesidad? Su coche estaba perfecto. Mi proyecto era una oportunidad, una inversión en mi educación. La que tú dices que te importa tanto. Baja la voz, siseó, mirando nerviosamente hacia la puerta. No le arruines el momento a tu hermana. Son situaciones diferentes. Genoveva es más delicada. Necesita este tipo de apoyo. Tú siempre has sido la fuerte, la que puede sola. Y ahí estaba. El núcleo de toda la dinámica familiar, expuesto en una frase. Mi fuerza no era una cualidad a admirar, sino una excusa para abandonarme. Mi independencia no era un logro, sino una razón para no apoyarme. Porque Genoveva era delicada, merecía un coche de lujo. Porque yo era fuerte, merecía una negativa y un sermón. Ese día, el rechazo de mi padre no me detuvo, se convirtió en el combustible que me impulsó durante años. Un mesero pasó junto a la mesa 18. El ruido me devolvió al presente. Miré el opulento montaje de la boda. Y sentí un sabor amargo en la boca que no tenía nada que ver con el vino. La cena transcurrió en una neblina de mediocridad culinaria y conversaciones forzadas. La tía abuela de Macario se quejó de que el filete estaba demasiado cocido, y mi primo segundo intentó explicarme las ventajas de invertir en criptomonedas. Yo asentía y sonreía, sintiéndome como una actriz en una obra de teatro absurda, girando mi anillo de plata una y otra vez bajo la mesa. Pero el verdadero espectáculo comenzó después de la cena, cuando la música subió de volumen y el tequila empezó a fluir con generosidad. Fue entonces cuando mi hermana, la radiante novia, decidió que era hora de su acto principal, la gira de la humillación de Leocadia. La vi venir, abriéndose paso entre los invitados como un cisne depredador. Su vestido blanco, que según mi madre había costado una fortuna, brillaba bajo las luces de hadas, y su sonrisa era un arma perfectamente afilada. A su lado, Macario parecía un accesorio bien vestido, sonriendo a todo el mundo. «Hermanita», exclamó, lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas se giraran. Me tomó del codo con una fuerza sorprendente, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose ligeramente en mi piel. «Ven, ven, quiero presentarte a unas personas muy importantes». No me dio opción. Me arrastró, literalmente, hacia un grupo de personas mayores y elegantemente vestidas que olían a dinero y a perfume caro. Eran los padres y tíos de Macario. El círculo íntimo. El tribunal. Les presento a mi hermana mayor, Leocadia, anunció Genoveva con una voz que goteaba falsa compasión. Es nuestra pequeña genio de sus cosas de Internet. Tan inteligente, tan dedicada a su trabajito. No ha tenido tiempo para encontrar a alguien especial, pobrecita. El grupo me sonrió con esa piedad educada que es 1000 veces peor que cualquier insulto directo. Sentí el calor subir por mi cuello, una marea roja de vergüenza.
doña Petronila, la madre de Macario, una mujer con un peinado que desafiaba la gravedad y diamantes en cada dedo, me tomó la mano. La suya estaba fría y huesuda, como la de un pájaro. No te preocupes, querida, dijo, dándome palmaditas condescendientes. El hombre adecuado llegará. A veces solo hay que bajar un poco las expectativas. No todas pueden tener la suerte de mi Genoveva y casarse con un Macario. Lanzó una mirada de adoración a su hijo. Genoveva rió, un sonido agudo y cristalino que me erizó la piel. Oh, Leocadia tiene las expectativas por las nubes. ¿Verdad, hermana? Siempre buscando la perfección. La forma en que lo dijo hacía que perfección sonara como una enfermedad mental incurable. Simplemente no he conocido a la persona correcta, logré decir, mi voz sonando más débil y lejana de lo que quería. Bueno, el reloj biológico no perdona, ¿sabes? Intervino un tío con un bigote espeso. Mi hija se esperó demasiado y ahora está gastando una fortuna en tratamientos de fertilidad. Un consejo de amigo, congela tus óvulos. Nunca es demasiado pronto. Me quedé allí, petrificada, mientras este consejo de guerra sobre mi útero se desarrollaba frente a mí. Cada palabra era un golpe, y Genoveva observaba con los ojos brillantes, disfrutando cada segundo. Ella no solo me había puesto en el banquillo de los acusados, había invitado a un jurado de extraños a dictar sentencia sobre mi vida. Durante la siguiente hora, la escena se repitió con diferentes grupos de monos voladores. Genoveva me paseó como si fuera un trofeo de la soltería, una advertencia andante para las mujeres más jóvenes. Segundo acto, los socios de Macario. Hombres de mediana edad con trajes caros y sonrisas de tiburón. Ah, la hermana empresaria, dijo uno de ellos, mirándome de arriba abajo. Macario nos ha contado. Un consejo, Leocadia, si me permites, en el mundo de los negocios, la imagen lo es todo. Deberías considerar un estilo más femenino. Un poco de color, un vestido más ajustado. Atraerías mejores oportunidades, y quizás algo más. Me guiñó un ojo. Genoveva asintió con seriedad, como si él hubiera compartido la sabiduría de los siglos. Tercer acto, sus amigas de la universidad, un grupo de mujeres cuyo único tema de conversación era sus esposos y sus hijos. Ay, Leo, de verdad te admiro, dijo una de ellas, con una sinceridad completamente falsa. Yo no podría. Estar sola todo el tiempo, ¿no te da miedo? Leí sobre una mujer que murió en su apartamento y nadie se dio cuenta por semanas. Solo la encontraron porque sus gatos empezaron bueno, ya sabes. Todas rieron. Cuarto acto, y quizás el peor, los amigos de mis padres. Personas que me habían visto crecer. Leocadia, mi niña, ¿cómo estás?, dijo una amiga de mi madre, apretándome las mejillas. Tu mamá nos cuenta que trabajas mucho. Tienes que cuidarte, no te dejes consumir por eso. Mira a tu hermana, qué radiante. Eso es lo que da la felicidad de verdad. Cada conversación estaba orquestada. Podía ver cómo Genoveva les daba una pequeña introducción en voz baja antes de llamarme, preparando el terreno para la humillación. Y ellos cumplían su papel a la perfección, felices de participar en el drama. Comencé a disociarme, a observar la escena como si le estuviera pasando a otra persona. Me concentré en los detalles, el brillo del sudor en el labio superior del socio de Macario, la forma en que el anillo de diamantes de doña Petronila se enganchaba en su vestido, el olor a laca del peinado de la amiga de mi madre. Era un mecanismo de defensa. Si podía convertir la humillación en datos, quizás dolería menos. Busqué a mis padres, esperando una intervención. Los encontré cerca de la barra, riendo. Mi padre me vio, notó mi expresión de súplica, y rápidamente desvió la mirada, tomando un largo trago de su whisky. Mi madre simplemente me sonrió débilmente, una sonrisa que decía, aguanta, es la noche de tu hermana, no hagas un escándalo. Eran cómplices. Su cobardía me dolió más que la crueldad abierta de Genoveva. Regresé a mi mesa, a mi exilio en el rincón, sintiéndome despojada y vacía. Estaba completamente sola,
rodeada de cientos de personas. Y la noche aún no había terminado. Las lágrimas picaban en mis ojos, calientes y furiosas. Me negué a derramarlas. No le daría a Genoveva esa última y definitiva satisfacción. Mi único objetivo era escapar. Salir de esa hacienda, de esa farsa, y no mirar atrás. La dignidad que me quedaba dependía de una retirada silenciosa. Me dirigí a mi mesa con la visión borrosa. Cada paso se sentía pesado, como si caminara a través de lodo. Ignoré las miradas curiosas. Ignoré a la tía abuela de Macario, que me preguntaba por qué no había intentado con más ganas atrapar el ramo. Solo quería mi bolso. Mi bolso, las llaves de mi coche y la bendita soledad de la carretera oscura de regreso a la Ciudad de México. Tomé mi bolso de la silla. Mi mano temblaba ligeramente. Ya estaba ensayando mentalmente la excusa que daría si alguien me detenía, un dolor de cabeza repentino, una emergencia de trabajo. Cualquier cosa para huir. Estaba a punto de darme la vuelta cuando una voz profunda y tranquila habló justo detrás de mí, tan cerca que sentí la vibración en mi espalda. Sígueme el juego. Las palabras no eran una pregunta ni una orden, sino una invitación. Me detuve en seco. La voz no era estridente ni burlona. Era calmada, segura, y tenía un timbre de autoridad silenciosa que cortó a través del ruido de la fiesta y de mi propio pánico. Me giré, sorprendida. De pie, junto a la silla vacía, había un hombre. Y no cualquier hombre. Era alto, quizás 1,90 m, con un traje de lino color carbón que le quedaba como si hubiera sido hecho a medida sobre su cuerpo. Su cabello era oscuro, cortado con una precisión impecable, y sus ojos eran de un marrón intenso, y me miraban no con lástima, sino con una inteligencia aguda y algo que parecía, comprensión. Había una presencia en él, una quietud magnética que hacía que el caos de la boda a su alrededor pareciera desvanecerse. Disculpe, susurré, confundida. Mi primera reacción fue de sospecha. ¿Era otro truco? ¿Un amigo de Macario enviado para burlarse de mí de una manera más elaborada? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que no delataba diversión, sino estrategia. Tu hermana, dijo en voz baja, inclinándose un poco, como si compartiera un secreto de estado, lleva 10 minutos contándole al socio principal de su esposo lo preocupada que está por ti. Creo que sus palabras exactas fueron, mi pobre hermana, es un caso perdido con los hombres. Dudo mucho que le hayas pedido que comparta tu vida personal con extraños. El hecho de que citara sus palabras exactas me desarmó. Tenía razón. Miré por encima de su hombro y vi a Genoveva al otro lado del jardín, gesticulando en mi dirección mientras hablaba con un hombre mayor de aspecto importante. La misma rutina, diferente víctima. No te importa, ¿verdad?, preguntó él. No era realmente una pregunta. Era una declaración de intenciones. Negué con la cabeza, demasiado aturdida para hablar. Por primera vez en toda la noche, no me sentía invisible. Alguien me había visto, de verdad. Había visto la obra de teatro y había entendido mi papel en ella. Se deslizó en la silla a mi lado con una gracia fluida, como si ese hubiera sido su lugar todo el tiempo. Soy Belisario Morales, dijo, extendiendo una mano. Su apretón fue firme y cálido. Y tú eres Leocadia, la hermana a la que aparentemente hay que rescatar de la soltería eterna. A pesar de la rabia y la humillación que sentía, una pequeña risa se me escapó. Fue un sonido oxidado, como una bisagra que no se ha usado en años. Esa, soy yo. El caso de caridad de la familia. Bueno, dijo él, y su sonrisa se ensanchó, volviéndose un poco traviesa. Eso se acaba esta noche. Con un movimiento casual, Belisario colocó su brazo en el respaldo de mi silla. El gesto era posesivo, pero no de una manera amenazante. Era protector. Se inclinó para hablarme, su rostro cerca del mío, creando una burbuja de intimidad en medio del ruidoso jardín. El efecto fue inmediato. Como si una señal silenciosa se hubiera activado, las cabezas comenzaron a girar en nuestra dirección.
Primero, fueron las mesas cercanas. Luego, las más lejanas. La gente susurraba detrás de sus copas de champán. Y entonces, la vi. Genoveva. Estaba a mitad de una frase con la organizadora de bodas. Su sonrisa se congeló. Hizo una doble toma, sus ojos entrecerrándose para asegurarse de que estaba viendo correctamente. La confusión se apoderó de su rostro perfectamente maquillado. Se disculpó bruscamente y comenzó a caminar hacia nuestra mesa, su vestido de novia ondeando detrás de ella como la estela de un tiburón. El corazón me empezó a latir con fuerza, pero esta vez no era por miedo o vergüenza. Era por algo más. Era expectación. Ahí viene, susurró Belisario, sin apartar la mirada de mí. ¿Lista para el primer acto? Asentí, sintiendo una oleada de adrenalina. Ya no quería huir. De repente, quería quedarme y ver cómo se desarrollaba la obra. Por primera vez esa noche, el guión ya no estaba escrito por mi hermana. Un nuevo director había entrado en escena. Leocadia, la voz de Genoveva sonó varios tonos más aguda de lo normal, un intento fallido de sonar casual y sorprendida. No sabía que conocías a, se detuvo, claramente sin saber el nombre del hombre a mi lado. Belisario se levantó a medias, un gesto de cortesía impecable pero que también establecía un dominio sutil del espacio. Belisario Morales, dijo con una sonrisa suave pero impenetrable. Un placer. Aunque creo que no hemos sido presentados formalmente. La mirada de Genoveva pasó de Belisario a mí, y de vuelta a Belisario, como si intentara resolver un complejo rompecabezas. Podía ver los engranajes girando en su cabeza. ¿Quién era este hombre? ¿De dónde había salido? ¿Y qué demonios hacía sentado en la mesa de los rechazados, actuando como si conociera a su patética hermana de toda la vida? Somos viejos amigos, intervino Belisario antes de que yo pudiera decir nada. Su mano rozó la mía sobre la mesa, un contacto fugaz pero deliberado. Perdimos el contacto por un tiempo, pero el mundo es pequeño, ¿no es así? Los ojos de Genoveva se entrecerraron. La grieta en su compostura de novia perfecta comenzaba a notarse. ¡Qué raro! Leocadia nunca te ha mencionado. Intento mantener mi vida privada, dije, encontrando mi voz y, con ella, una pizca de la confianza que había perdido. Ya sabes cómo soy, Genoveva. Siempre separando el trabajo de lo personal. La ironía era tan deliciosa que casi sonreí. Genoveva, que había pasado toda la noche transmitiendo en vivo y en directo mi falta de vida amorosa, ahora estaba desesperada por obtener detalles de una relación que no existía. Ah, claro, dijo, aunque su tono sugería que no se creía nada. ¿Y desde cuándo se están reencontrando? El tiempo suficiente, respondió Belisario, con esa misma sonrisa enigmática que no revelaba nada y todo a la vez. Genoveva se quedó allí un momento más, claramente frustrada. Finalmente, con un bueno, que, bien por ustedes, se dio la vuelta y se alejó, con una rigidez en los hombros que delataba su irritación. Cuando la banda comenzó a tocar una serie de baladas, Belisario se puso de pie y me extendió la mano. Baila conmigo, dijo. No era una pregunta. Tomé su mano. En la pista de baile, con su mano firme en mi cintura y la mía en su hombro, sentí las miradas de todos. Pero en lugar de sentirme expuesta, me sentí segura. Nos movíamos con una confianza natural, y estar en sus brazos se sentía sorprendentemente correcto. Era un contacto humano basado en el respeto, no en la lástima, y la diferencia era abismal. Tu hermana está a punto de tener un cortocircuito, murmuró Belisario cerca de mi oído. Lo sé, respondí, mirando por encima de su hombro para ver a Genoveva fulminándonos con la mirada. Parece que va a explotar. Fue entonces cuando hizo su movimiento. ¿Les molesta si me uno? La voz de Genoveva cortó el aire, apareciendo a nuestro lado con Macario a remolque. Su sonrisa de boda estaba tensa. Belisario, eres tan amable de bailar con mi hermana. Ella no sale mucho, ¿sabes? Debe ser un gran detalle para ella. La condescendencia era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo.
De hecho, si nos molesta, respondió Belisario, su tono era educado pero increíblemente firme. Y no es un detalle, es un placer. Estamos teniendo un momento. El rostro de Genoveva pasó por una serie de microexpresiones antes de asentarse en una alegría forzada. Claro. Solo quería decir lo feliz que estoy de que Leocadia por fin haya encontrado a alguien. Estábamos todos tan preocupados por ella. Era una jugada astuta, intentando reafirmar su narrativa frente a él. Pero Belisario no mordió el anzuelo. ¿Preocupados?, preguntó, su voz era neutra pero sus ojos eran afilados. Porque, desde mi perspectiva, esta noche has parecido más interesada en transmitir su estado civil que en apoyarla como hermana. El golpe fue directo. La franqueza de su declaración dejó a Genoveva sin palabras por un instante. Macario, a su lado, se movió incómodo. Solo queremos lo mejor para ella, tartamudeó Genoveva. Entonces, tal vez, continuó Belisario con una calma letal, la próxima vez podrías tratarla con el respeto que merece, en lugar de usar su vida amorosa como entretenimiento para tus invitados. Nunca había visto a Genoveva tan descolocada. Macario finalmente intervino, desesperado por poner fin a la confrontación. Cariño, vamos a saludar a los tíos. Mientras se alejaban, vi a Genoveva susurrarle frenéticamente a Macario. La calma se había roto. La obra estaba a punto de llegar a su clímax. Y por primera vez en mucho tiempo, yo no era la víctima. Era parte del espectáculo principal. El clímax de la noche no llegó con un estallido, sino con el caminar cauteloso de un hombre que se acerca a su destino. Macario había pasado los últimos 20 minutos reuniendo el valor. Lo vi alisarse el smoking, tomar un trago de tequila y recibir una palmada de ánimo de su padre. Claramente, su familia lo estaba empujando a hacer contactos, incluso en su propia boda. Su objetivo era el misterioso e influyente hombre que había cautivado a todos, mi acompañante. Con una sonrisa de vendedor en el rostro, Macario se acercó a nuestra mesa. Nos habíamos retirado a una pequeña terraza con vistas al jardín, un movimiento estratégico de Belisario para tener un espacio más controlado. Disculpen que los interrumpa, dijo, dirigiendo la mayor parte de su atención a Belisario e ignorándome casi por completo. Soy Macario, el novio. No hemos tenido el placer. Belisario se puso de pie. Belisario Morales. Felicidades por tu boda. Macario estrechó su mano con demasiado entusiasmo. Morales. Claro. Me sonaba tu cara. Eres del sector tecnológico, ¿verdad? He seguido tu trabajo. Impresionante. Absolutamente impresionante. Podía oler la desesperación en él. Yo sabía que la constructora de su familia estaba desesperada por conseguir contratos verdes y que Prometheus Capital, la firma de Belisario, era el santo grial de la inversión en tecnología sostenible. Genoveva se había acercado y ahora estaba de pie junto a su esposo, con la mano posesivamente en su brazo. Su sonrisa era brillante y falsa. ¡Qué pequeño es el mundo! Mi Macario es un gran admirador tuyo. Y tú, resulta que eres amigo de mi hermana. Belisario me miró, y en sus ojos vi una señal. Era la hora. Se volvió hacia Macario, su expresión cambiando de la cortesía social a un enfoque empresarial nítido. De hecho, Macario, no soy amigo de Leocadia. La sonrisa de Genoveva vaciló. Macario frunció el ceño, confundido. No somos amigos, repitió Belisario, su voz clara y resonante. Somos colegas. Y, si las negociaciones de mañana van bien, pronto seremos socios. El silencio que siguió fue absoluto. La cara de Macario pasó por varias etapas, confusión, incredulidad, y luego, una comprensión que le heló la sangre. Sus ojos se abrieron de par en par. Miró de Belisario a mí, y de vuelta a Belisario, como si su cerebro no pudiera procesar la información. ¿Socios? ¿Tú, y Leocadia?, tartamudeó. Por supuesto, dijo Belisario.
La empresa de Leocadia, Innova Sustain, es la consultora líder en implementación de sistemas de energía renovable a gran escala. Su trabajo es pionero. Llevo meses intentando conseguir una reunión con ella. Resulta que esta boda fue una afortunada coincidencia. La mandíbula de Genoveva, literalmente, cayó. Su boca se abrió en una pequeña O de puro shock. Su rostro, antes sonrojado por el triunfo, ahora estaba pálido, casi verdoso bajo las luces de la fiesta. Macario se quedó sin palabras. Podía ver el pánico en sus ojos. El hombre al que había estado persiguiendo durante meses, el inversor que podía salvar el futuro de su empresa familiar, no solo estaba en su boda, sino que estaba a punto de asociarse con su cuñada, la que su esposa había pasado toda la noche humillando. Innova. Sestán, repitió Macario, el nombre sonando extraño en sus labios. ¿Ese es tu trabajito?, me preguntó, su voz apenas un susurro. Fue mi turno de hablar. Belisario me había dado el escenario, pero la actuación final era mía. Mi trabajito, Macario, dije, mi voz tranquila pero firme, es una empresa con un portafolio de patentes que está redefiniendo los estándares de construcción sostenible en América Latina. Pero dudo que eso te interese. Belisario dio el golpe de gracia. Puso una mano protectora en mi hombro y se dirigió a Macario, pero su mirada estaba clavada en Genoveva. Su trabajito, como lo llamas, está valorado en más de $15 millones y tiene contratos en 3 continentes. Leocadia no es solo una genio de Internet. Es una de las mentes más brillantes en el campo de la tecnología sostenible. Y es la razón por la que estoy considerando invertir $50 millones en la expansión de su próximo proyecto. Se hizo un silencio sepulcral. Los números flotaban en el aire, pesados e imposibles de ignorar. Macario dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Su cuerpo se inclinó ligeramente hacia adelante en un gesto involuntario de súplica, casi una reverencia. La sonrisa de vendedor había desaparecido, reemplazada por una máscara de pánico y desesperación. Miré a mi hermana. Su sonrisa estaba congelada en su rostro, una mueca grotesca. El trofeo de la soltería que había estado exhibiendo toda la noche acababa de revelarse como una bomba de tiempo. Y acababa de explotar en sus manos. Mientras Belisario y yo nos alejábamos, sentí cientos de ojos siguiéndonos. Los susurros nos seguían como una estela, una ola de especulación y asombro. Ya no eran susurros de lástima hacia mí, sino de curiosidad y envidia. No fue hasta que estuvimos en el estacionamiento que Belisario me soltó el brazo. El aire nocturno era fresco y olía a jazmín. Me apoyé contra el costado de mi coche y respiré hondo por primera vez en horas. Gracias, le dije. Sé que esta noche fue una actuación, pero... ¿Qué te hace pensar que fue solo una actuación?, preguntó, su expresión seria a la luz de la luna. ¿Y si te digo que todo lo que dije sobre Innova Sustain y la inversión es cierto? He estado siguiendo tu trabajo, Leocadia. Eres brillante. Por eso estaba aquí esta noche, esperando una oportunidad para acercarme. Me entregó su tarjeta de presentación. Llámame. Hablemos de negocios. Y quizás, de algo más. Lo que no vi, pero mi tía Crisanta me contó después con un placer apenas disimulado, fue la implosión que ocurrió en la fiesta en cuanto nos fuimos. Aparentemente, Genoveva se había vuelto hacia Macario y le había siseado, ¿cómo es posible que no supieras quién era él? ¿Y que estaba con ella? Macario, aterrorizado de haber arruinado la oportunidad de su vida, le había respondido con la misma furia, tal vez si no hubieras estado tan ocupada tratando de humillar a tu hermana, te habrías dado cuenta de que estaba sentada junto a un titán de la industria. Hiciste que me viera como un completo idiota. La pelea se intensificó. Doña Petronila, al parecer, se había acercado a ellos y le había dicho a Genoveva, espero que no hayas arruinado la relación de mi hijo con el señor Morales por tus celos infantiles. Mis padres, por su parte, estaban siendo acosados por tíos y primos que ahora querían saber todo sobre mi misteriosa empresa. Su ignorancia, expuesta ante toda la familia, era su propio castigo.
Al día siguiente, mi teléfono comenzó a explotar. Primero fue un mensaje de mi padre: Leocadia, creo que tenemos que hablar. Luego, una llamada perdida de mi madre. Y luego, una avalancha de mensajes de Genoveva. El primero decía: no puedo creer que me hayas hecho esto en mi boda. El último, varias horas después: necesito el contacto del señor Morales. Macario lo necesita. Por favor, Leocadia. Es importante para la familia. Leí los mensajes, uno tras otro, sin responder. Por primera vez en mi vida, yo tenía todas las cartas. 6 meses después, Prometheus Capital e Innova Sustain anunciaron oficialmente su asociación. La noticia salió en todos los principales periódicos de finanzas. La foto que usaron fue una de Belisario y yo, riendo juntos en la conferencia de prensa. Me veía feliz, segura, radiante. Ese día, recibí un mensaje de un número desconocido. Era de Macario. Felicidades, Leocadia. Genoveva y yo nos estamos separando. Supongo que al final, ella no era la clase de socia que mi familia estaba buscando. No le respondí. Ha pasado un año. Belisario y yo estamos sentados en la terraza de nuestro apartamento. Mi vida es tranquila, llena de trabajo que me apasiona y un amor que me nutre. Ayer, recibí una invitación para la renovación de votos de mis padres. Dentro, una nota de mi madre: nada nos haría más felices que tener a nuestras 2 hijas allí. Genoveva vendrá. La boda de mi hermana fue, irónicamente, el mejor regalo que pudo haberme dado. Su intento de humillarme me catapultó a los brazos del amor de mi vida y al siguiente nivel de mi carrera. En su afán por demostrar que yo era insignificante, me reveló mi propio poder. Todavía no sé si iré. Pero sé que si voy, no será como la hija invisible. Iré como Leocadia, dueña de mi propia felicidad. Y eso me lleva a la pregunta que les hago a ustedes. Mirando hacia atrás, a todo lo que pasó, ¿hice lo correcto al usar la boda de mi hermana como el escenario para mi liberación, o debí haber elegido otro camino? Gracias por escuchar. Si esta historia te recordó que a veces la mejor venganza es vivir una vida increíble, dale a me gusta y suscríbete. ¿Alguna vez la crueldad de alguien te ha llevado a tu mayor triunfo? Comparte tu historia en los comentarios.